Evangelizar es compartir la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas, anunciar y compartir el plan de salvación de Dios para la humanidad. Son palabras que al ser oídas quedarán en la mente, en los pensamientos, bajará al corazón y esa palabra crecerá por la obra de quien envió la palabra, nuestro poderoso Dios. Pablo escribía: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por lo tanto, ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo, sino el que da el crecimiento. Nuestro Dios se encarga del resto. Nuestra tarea de anunciar el Evangelio implica captar la atención, tener la sensibilidad espiritual de alguien en necesidad. No son palabras mágicas que se recitan como una fórmula. San Juan capítulo 4 nos habla de un hombre importante que tenía a su hijo enfermo. Y en este día 12 de nuestro recorrido 40 días llevando esperanza, te invito a que, reflexionando en este pasaje, asumamos esa responsabilidad. Somos portadores de la palabra de Dios, palabra que debe ser oída, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, nosotros no vamos a crear la fe, nosotros no vamos a convencer a nadie, no somos llamados a eso. Somos llamados a poner la palabra. Es como Pablo decía, como perito arquitecto pone el fundamento. Es decir, ponemos las bases para que alguien ponga su fe sostenida en una realidad, la verdad, que es Jesucristo, y el plan de Dios, que es el Evangelio. San Juan capítulo 4 nos da algunos elementos que deben ser considerados en nuestra tarea de anunciar el Evangelio. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Un cuadro casi igual al del principal de la sinagoga, Jairo, que rogaba a Jesús que se acercara, porque Jesús había hecho eso con muchos, despertaba la esperanza en otros para que pudiera hacer lo mismo. Sanidad. Sin duda, un hijo enfermo, una hija enferma, una hija agonizando, es un motivo para que el corazón quede muy sensible a quien tiene el poder de dar y quitar la vida. Es impresionante cómo una necesidad así hace que muchos se queden muy sensibles a las cosas de Dios. El oficial, un hombre principal, oficial del rey, no fue la excepción. Cuando escuchó venir a Jesús, se acercó a él para rogarle que sanara a su hijo, que viniera a su casa. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es impresionante cómo Jesús en una mirada hace como una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética espiritual y sabe cuál es la necesidad. Nosotros somos sensibles a aquellos que están buscando al Señor y están dispuestos a escuchar, y ponemos esa palabra en sus oídos para que cree esperanza, para que pongan su fe en el Señor. El crecimiento lo va a dar el Señor. Recuérdelo, en este día 12 somos llamados a proclamar palabras de esperanza. El Señor desarrolle esa palabra para que crezca y se fundamente en fe en las personas que quieran creer. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. La condición de este oficial noble era que Jesús le había inspirado confianza. Él se acercaba a las personas y había algo que ocurría. La esperanza que este hombre pone en el Señor es la misma que muchos otros. Inspira esperanza. Si él puede ir a mi casa, si él se acercara a mi hijo, podría hacer algo. Él quiere creer, pero necesita algo. Y eso es ver. Y hay un dicho que dice, ver para creer. Pero sabe,
La palabra de Dios dice bien claramente que la fe no es por el ver, la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo, hacer oír la palabra de Dios. Buscar el momento oportuno, sensible, dispuesto. Ser sensibles a la necesidad, no importunar. Acercarse a una persona que tiene sensibilidad, que está buscando al Señor y que está dispuesto a escuchar. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero este hombre tiene un problema, casi como de pronto como el de Tomás. Si no viere, no va a creer. ¿Cómo hace con él? ¿Cómo hacer con las personas que necesitan ver para creer si la fe es por el oír? Este es el planteamiento del día 12 que debe fundamentar nuestra tarea, nuevamente, de compartir el Evangelio, entendiendo que la fe es por el oír y no por el ver. Pero una vez más, tenemos ante nuestros ojos el caso de un hombre que necesita ver. Jesús lo ha mirado y le dice en su diagnóstico, si no ves señales y prodigios no vas a creer. ¿Cómo hacemos? Señor es un maestro. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero este hombre necesita ver. Así que esto es lo que hace el Señor. Para que este hombre crea, lo que hace es, le va a dar una palabra. Así es, le va a dar una palabra. Y le va a decir, ve, tu hijo vive. Oiga, esto es un poquito contrario a la petición de este hombre noble. Este hombre le ha rogado que vaya a su casa, casi como Jairo logró con Jesús. Está pidiendo que vaya a su casa. Y de repente al ir con él, inspira la esperanza y la confianza que pueda hacer algo. Pero el Señor quiere ayudarlo a creer, a tener fe en él. Y la fe no es por el ver. Hubo mucha gente que vio muchas cosas, igual no creían, porque la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Él le va a dar una palabra. Hermanos, para aquellos que necesitan ver, necesitamos darle una promesa, para que se aferren a ella y que principalmente la obedezcan. ¿Cómo así? En estas cortas palabras tenemos grandes lecciones. Lo que quería este hombre noble era que Jesús fuera. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Ve. ¿Entendió? ¿Qué es lo que quería este hombre? Que Jesús vaya con él. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Ve, tu hijo vive. El respaldo de ese imperativo que si obedece podrá hacer que vea la gloria de Dios. Ve, tu hijo vive. Palabras que llegan a su oído y que actúan en su pensamiento y que dan esperanza. Él ya no insiste en decir, sí Señor, pero sería mejor que tú vayas. Eso es limitar el poder de aquel que te está diciendo con autoridad, ve. Y el oficial insistió. Señor, desciende para que mi hijo muera, que mi hijo está muriendo. El Señor dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y qué dice el texto? La clave de este día 12, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice el verso 50, que el hombre creyó a esa palabra que le dijo y se fue. Mis hermanos, la fe se desarrolla en la obediencia. Es decir, Señor, te ruego que vayas a mi casa, lo hemos dicho antes. Jesús le dijo, ve. Y él se queda pensando, voy a ir solo. Y le da la palabra para que crea, tu hijo vive. Y esa palabra, tu hijo vive, va a afirmar y le va a dar un pasito más para creer. Un pasito más. Una palabra que quede en el oído y en el pensamiento con el deseo de aferrarse a esa palabra para hacerla real. Ve, tu hijo vive. Él quiere ver, pero ha escuchado y esta palabra es muy buena para creer. Y lo que hace, él obedece. Mis hermanos, ¿qué necesita para creer aquel que quiere ver, sabiendo que la fe es por el oír? Obedecer.
darle una palabra que él pueda activar obedeciendo. Así es, obedeciendo. No poniendo en tela de juicio, no poniendo en desafío para que Dios obre, no emplazando para que haga una promesa con Dios, Señor, si tú la sanas, yo voy a ir a tu iglesia. No poner cosas en condicional. Es mejor dar una palabra para obedecer. En fe. Para fe y por fe. Ve, tu hijo vive. El hombre creyó, creía la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, va llegando, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. ¡Wow! Él se ha ido caminando en dirección a su casa sin Jesús. Su esfuerzo por traerlo de repente puede haber resultado vano, pero se regresó con una palabra de esperanza. Y esa palabra de esperanza es la que va a crear fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Tu hijo vive. Él no se quedó insistiendo de pronto allí a ver si Jesús convencía. Él creyó esa palabra. Y cuando llega a su casa, su siervo sale y dice, tu hijo vive. Tu hijo vive. Qué maravillosa noticia. Pero este hombre tiene la palabra que se le predicó incrustada en su oído, en su mente y en su corazón, como algo que lo inquieta, como algo que le dijeron. Y él lo que hace es preguntar. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a sentirse mejor o a estar mejor? ¿Qué pregunta para más extraña? En el relato, si uno lo mira del otro lado como sus siervos, si uno le dice a la persona, ya está mejor, tu hijo ya está mejor, tu hijo vive, ya no agoniza, ya se sanó. La mayoría diría, oh, qué bueno, voy a ir a verlo. Pero este hombre pregunta, ¿a qué hora empezó a sentirse mejor? Porque hay una palabra incrustada en su mente, en su corazón, que entró por su oído. Y él le respondieron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió, y subraya eso, entendió que era aquella la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Mis hermanos, sembrar la palabra de Dios es dejarla lista para que actúe en el momento correcto. Y cuando actúa, el hombre entiende, la persona entiende y él va a creer. Sembrar la palabra de Dios es eso. Sembrar la palabra es hacer oír para que luego entienda. Y cuando entienda, esa palabra tiene su crecimiento, esa palabra desarrolla fe y entonces esa conversión no solamente en él, sino que creyó él con toda su casa. Mis hermanos, este día 12 tenemos una gran lección. Seamos portadores de esperanza. Aquellos que necesitan ver, seamos sensibles para darles una palabra que implique obedecer. Y cuando obedezcan y activen esa palabra, y cuando la entiendan, entonces tendrán un encuentro personal con el Señor, una vez más, con la palabra que usted le dio. Se acordarán de la palabra que usted le dio. Se acordarán de la palabra que fue sembrada en su corazón. Se acordarán de esa palabra que fue sembrada y que no regresará vacía y que dará su fruto. En este día 12, animémonos a compartir la palabra de Dios con sensibilidad de corazón, desarrollo sensible espiritual para discernir una necesidad, para darle una palabra clara y dejarla en el oído, preparada para que medite en ella, para que luego la entienda, para que luego crea él con toda su casa. Dios le bendiga en este día.